Noticias internacionales en PBO. Trump había dicho que se iba a tomar 2 semanas para cavilar si es que Estados Unidos se metía a la guerra entre Israel e Irán, que no son vecinos, dicho sea de paso. Bueno, que se metió. Con los superbombarderos B-2 ingresaron espacio aéreo israelí, prácticamente invisible, el famoso stealth, y ha enviado unas bombas alucinantes que se pueden meter decenas de metros sobre el subsuelo y han reventado presuntas instalaciones donde se trataba uranio y material radioactivo para hacer bombas nucleares en Irán. Estados Unidos entró a la guerra y el pronóstico es absolutamente reservado. Le había dicho, Putin, tú no te metas ni opines. Xi Jinping, quédate quieto. Estados Unidos es un imperio y acá el imperio ataca a Trump. Nuestro objetivo era la destrucción de la capacidad de enriquecimiento nuclear de Irán y poner fin a la amenaza nuclear que representa el principal estado patrocinador del terrorismo en el mundo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó ataques aéreos contra 3 instalaciones nucleares iraníes. Según el mandatario, las plantas de Isfahán, Natanz y Fordow fueron destruidas por completo tras la ofensiva que él mismo calificó como un éxito militar espectacular. Durante una declaración televisada, Trump indicó que el objetivo de los atentados era eliminar la capacidad de enriquecimiento de uranio de Irán, pues para el gobernador estadounidense, esta representa una alta amenaza nuclear. El gobierno iraní confirmó los bombardeos y el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araqi, señaló que reservarán todas sus alternativas para defender su soberanía. Asimismo, calificó los hechos como una grave violación al derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. There is no red line that they have not crossed. No hay línea roja que no hayan cruzado, y la última y la más peligrosa ocurrió anoche mismo, cuando cruzaron una línea roja muy grande al atacar instalaciones nucleares. De acuerdo a las confirmaciones de Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, los ataques se realizaron en una coordinación en conjunta de ambos países, bajo el pensamiento de que primero viene la fuerza y luego la paz. Congratulations, President Trump. Felicidades, presidente Trump. Su valiente decisión de atacar las instalaciones nucleares de Irán con el impresionante y justo poder de Estados Unidos cambiará la historia. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Peter Hegseth, informó que utilizaron bombardeos B-2 en la ofensiva y el penetrador de municiones masivo GBU-57AB, la cual es considerada como una de las mayores bombas no nucleares del arsenal estadounidense. No hay una fuerza militar en el mundo que pueda hacer lo que hicimos hoy, ni siquiera de cerca. Trump advirtió que atacará nuevos objetivos en caso Irán no opte por la paz. El mandatario dejó en claro que tomaría represalias con una fuerza mayor a su primer ataque perpetrado hacia estas 3 instalaciones de uranio, donde la de Fordow era considerada como la más importante del programa nuclear iraní. Irán, el matón del Oriente Medio, ahora debe acceder a la paz. Si no, los ataques futuros serán más intensos y más fáciles. Sin embargo, Irán ha afirmado que mantendrá su programa nuclear tras los ataques aéreos. Así lo comunicó la Organización de la Energía Atómica iraní, quien indicó que no permitirá que detengan el desarrollo de su industria nacional. Y es que su líder supremo, Ali Khamenei, ya se había pronunciado días previos a esta ofensiva, asegurando que su territorio no se rendirá. La nación iraní se opone firmemente a una guerra impuesta, como se opondrá firmemente a una paz impuesta. Esta nación nunca se rendirá a los dictados de nadie. Irán aún no ha tomado represalias sobre Estados Unidos. Sin embargo, ha atacado a Israel mediante el disparo de misiles en Tel Aviv. Según los servicios de rescate y la policía israelí, por el momento se han identificado alrededor de 89 muertos en esta ofensiva, que a su vez dejó viviendas dañadas significativamente.
Bueno, y Trump había dicho que lo meditaba, bueno, lo meditó más rápido, no se tomó 2 semanas, sino 2 días. Pero además le dijo, Putin, tú ni te metas, no es tu problema. Tú no puedes con Zelensky y vas a meterte en esto. Y China, tú, Xi Jinping, tú quédate tranquilo, ¿ah? Mira, le voy a dar permiso para tu TikTok, ¿ah? Y además hay guerra de carteras, también ya lo voy a contar, ¿ah? En China se hacen todas las carteras de lujo que en Estados Unidos cuestan $40,000 y tal, ahí en China valen $500. La guerra de las carteras ha comenzado. Pero el punto es que Rusia, China y algunos otros países del Medio Oriente han condenado el ataque. Veamos. El reciente bombardeo de Estados Unidos contra las instalaciones nucleares iraníes de Fordow, Natanz e Isfahán ha desatado una serie de reacciones internacionales en todo el mundo. Nuestro objetivo era la destrucción de la capacidad de enriquecimiento nuclear de Irán y poner fin a la amenaza nuclear que representa el principal estado patrocinador del terrorismo en el mundo. Desde la sede de las Naciones Unidas, el secretario general Antonio Guterres condenó el ataque, afirmando que se encuentra completamente alarmado, ya que se trataría de una escalada peligrosa que de salirse de control podría desencadenar en consecuencias catastróficas para la humanidad. Por su parte, Rusia también ha criticado la ofensiva, alegando que el país estadounidense se encontraría violando el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. El Ministerio de Exteriores ruso calificó la acción mediante un comunicado como irresponsable. Mientras tanto, China condenó con firmeza el bombardeo, mencionando las mismas infracciones. En un comunicado publicado por la red social X, su Ministerio de Exteriores hizo un llamado a buscar un alto al fuego inmediato y retomar el diálogo, dirigido especialmente a Israel. A su vez, los países árabes como Arabia Saudita, Omán y Qatar expresaron su rechazo al uso de la fuerza y clamaron moderación. Doha alertó que las actuales tensiones podrían tener consecuencias desastrosas a nivel regional e internacional. En Europa, la Unión Europea se pronunció a través de su jefa de política exterior, Kaja Kallas, quien pidió evitar una mayor escalada y retomar la mesa de negociaciones. En cambio, Reino Unido respaldó parcialmente la acción de la administración de Trump, alegando que busca impedir que Irán se convierta en una potencia nuclear. Desde hace tiempo nos preocupa el programa nuclear iraní y hemos sido muy claros en que Irán no puede tener un arma nuclear. Estados Unidos ha tomado medidas para mitigar esa amenaza. América Latina también emitió comunicados. Los gobiernos de Chile, Bolivia, Venezuela y Cuba condenaron el ataque y lo calificaron como una violación al derecho internacional. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, denominó el bombardeo como un acto de agresión ilegal y extremadamente peligroso. El ataque de Estados Unidos, en coordinación con Netanyahu, se da en el marco del conflicto entre Israel e Irán, quienes vienen atacándose desde hace más de una semana. Luego de que el territorio israelí lance ofensivas con el fin de que el gobierno iraní no pueda dotarse de armamento nuclear. Congratulations, President Trump. Felicidades, presidente Trump. Su valiente decisión de atacar las instalaciones nucleares de Irán con el impresionante y justo poder de Estados Unidos cambiará la historia. Según autoridades locales, desde el inicio de esta escalada de conflicto, se han reportado alrededor de 24 muertos en Israel y más de 400 víctimas iraníes. La situación se sigue exponenciando minuto a minuto, nos cuenta con respecto a la presunta respuesta de Ali Khamenei, María Belén Pérez Blés. El líder supremo iraní, Ali Khamenei, ha activado un plan de emergencia ante la latente posibilidad de que sea asesinado durante los ataques de Israel contra su territorio. De acuerdo con información del New York Times, el ayatolá ya habría elegido a 3 posibles sucesores. Asimismo, ha solicitado a la Asamblea de Expertos que en caso de su fallecimiento actúen con rapidez con el fin de garantizar la estabilidad política y su legado ideológico.
Islámico. Tras más de 3 décadas al mando, Jamenei, de 86 años, aún no ha revelado los nombres de quienes podrían sucederlo. Sin embargo, ha descartado como futuro líder iraní a su hijo, Mojtaba, pues tendría como principal propósito asegurar que su régimen continúe sin ningún tipo de disputas internas ni fracturas en la élite religiosa y militar. Para ello, habría seleccionado a 3 clérigos de alto rango. Mientras tanto, Ali Jamenei se encuentra refugiado en un búnker bajo estrictas medidas de seguridad. En esa misma línea, ha restringido sus comunicaciones. Solo transmite órdenes a través de un colaborador directo. Por su parte, el Ministerio de Inteligencia ha prohibido el uso de celulares y dispositivos electrónicos entre altos funcionarios, asimismo de haber bloqueado el acceso a Internet y las llamadas internacionales. La decisión de adelantar el proceso de sucesión se da en el margen de una escalada de ataques militares entre Irán e Israel, cuando este último inició el conflicto al atacar plantas de enriquecimiento de uranio iraníes con el fin de evitar que se doten de armamento nuclear. Además, el gobierno estadounidense se ha sumado recientemente atacando 3 plantas más. Días previos, Trump ya había señalado mediante su red social Truth Social que Jamenei es un blanco fácil al que por ahora no tienen intención de matar, dando a entender que su administración podría asesinarlo en algún momento. A ver, las instalaciones nucleares acá hay información y desinformación, quiero que me entiendan. O sea, nosotros tenemos las versiones oficiales de Irán y las versiones oficiales de Israel. Hasta sale en la CNN, en la BBC, pero realmente lo que ha pasado y lo que está pasando no lo sabemos. Son los servicios de inteligencia de cada país que sueltan las versiones que quieran. Y claro, las reacciones en el mundo también son de desesperación e incertidumbre. Veamos. La comunidad internacional está en alerta máxima tras el sorpresivo ataque de Estados Unidos contra 3 instalaciones nucleares en Irán, una ofensiva que ha encendido las alarmas diplomáticas y militares en todo el mundo. Desde Nueva York, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, calificó los bombardeos como un riesgo inaceptable para la estabilidad global y convocó a una sesión de urgencia del Consejo de Seguridad. La mayoría de los países miembros, incluidos Rusia y China, exigieron un alto el fuego inmediato y advirtieron sobre las consecuencias de una guerra abierta en Medio Oriente. El Reino Unido y Francia, aunque aliados históricos de Estados Unidos, han pedido contención. El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo que la paz no puede nacer del fuego. Alemania, por su parte, alertó que este tipo de ofensivas podrían generar una nueva ola migratoria desde la región. Mientras tanto, la Organización de Cooperación Islámica, que agrupa a más de 50 países musulmanes, anunció la creación de un grupo de contacto para intentar desescalar el conflicto. Turquía y Qatar han ofrecido su mediación, mientras que naciones como Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos refuerzan sus defensas ante un eventual contagio regional. La tensión no solo se mide en declaraciones. El precio del petróleo ya subió más del 10% y los mercados bursátiles muestran señales de inestabilidad. El mundo observa con preocupación mientras la región entra en una de sus horas más inciertas. Y de este lado del mundo, los gobiernos de Argentina y los gobiernos de Brasil toman posición. Ante el aumento de tensiones en Medio Oriente, distintos gobiernos latinoamericanos han emitido comunicados oficiales fijando su posición frente al conflicto armado entre Irán, Israel y Estados Unidos. Desde Brasil, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva condenó el uso de la fuerza y calificó la situación como una grave amenaza para la estabilidad global. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil pidió el cese inmediato
inmediato de los ataques y llamó a una solución negociada bajo el marco de las Naciones Unidas. El comunicado destacó la necesidad de proteger a la población civil y reafirmó la apuesta de Brasil por el multilateralismo. En México, la Secretaría de Relaciones Exteriores expresó su profunda preocupación por la escalada del conflicto y reiteró el llamado a respetar el derecho internacional humanitario. México subrayó que cualquier acción que ponga en riesgo a civiles o que comprometa la seguridad energética global debe ser contenida por medio del diálogo diplomático. La Secretaría de Relaciones Exteriores hace un llamado urgente al diálogo diplomático por la paz entre las partes involucradas en el conflicto de Medio Oriente. Argentina, a través de su Cancillería, hizo un llamado urgente a evitar una escalada regional. En su comunicado, el gobierno argentino indicó que el uso de armamento sobre instalaciones sensibles como plantas nucleares podría tener consecuencias impredecibles para la paz mundial. En el eje andino, los gobiernos de Perú y Colombia activaron protocolos consulares para asistir a sus ciudadanos residentes o en tránsito por Irán e Israel. Perú ha emitido una alerta de viaje y ha recomendado a sus nacionales evitar desplazamientos hacia la región hasta nuevo aviso. En Irán no hay desarrollo de armas nucleares. Pensaba un desarrollo pacífico, pero ese hecho incendia el Medio Oriente. Chile se pronunció en términos similares, expresando su inquietud por el impacto humanitario del conflicto y respaldando la actuación de organismos multilaterales para contener la crisis, mientras que Uruguay también instó a la comunidad internacional a favorecer la vía diplomática sin emitir juicios sobre las partes involucradas. La mayoría de las opiniones y posiciones diplomáticas siempre son ambiguas, ¿no? Nosotros, en nuestro caso, instamos a la paz y el Perú dice alerta migratoria. No hay que decir mucho más porque no sabemos lo que va a pasar. Ahora bien, quien tenía que hablar y habló es el Papa León XIV. Escuchemos al Papa peruano. L'umanità grida e invoca la pace. Desde el Vaticano, el Papa León XIV hizo un urgente pedido a la comunidad internacional para detener la guerra en Medio Oriente, luego de la escalada en el conflicto entre Israel e Irán y del reciente bombardeo aéreo de Estados Unidos contra instalaciones nucleares iraníes. Desde la ventana del Palacio Apostólico, frente a miles de fieles congregados en la Plaza de San Pedro, el pontífice aseveró que cada miembro de la comunidad internacional tiene una responsabilidad moral. Bajo esa misma línea, León XIV indicó que la guerra debe terminar antes de que sus acciones sean irreparables. Tras ello, lamentó los efectos de la escalada bélica entre Irán e Israel. Asimismo, advirtió que este escenario desencadena que el sufrimiento de la población civil en Gaza quede en el olvido. Fermare la tragedia della guerra prima che essa diventi una voragine irreparabile. Y es que Israel, en paralelo a la guerra con Irán, continúa en conflicto con Palestina. En los últimos días, civiles han continuado muriendo en la franja de Gaza tras misiles lanzados desde el territorio israelí. A alguien que camina por la calle lo matan. A alguien que viaja en una carreta tirada por animales lo matan. ¿Acaso tenemos armas nucleares? Israel es destrucción. Las autoridades sanitarias del enclave han informado que en solo un día 140 personas murieron por disparos y ataques de Israel. Además, señalaron que muchas de las víctimas se encontraban en busca de ayuda humanitaria luego de 3 semanas de bloqueo de suministros sobre el territorio. Llevamos 20 meses viviendo una guerra mortífera. El Papa sostuvo que ninguna guerra podrá resolver conflictos, sino que por el contrario, los amplifica. Además, señaló que se encarga de dejar heridas que tardan generaciones en sanar. El sumo pontífice imploró a los líderes del mundo a elegir el camino del diálogo, instando a que la diplomacia sea capaz de hacer callar las armas y a que las naciones marquen su futuro con obras de paz y no con conflictos sangrientos que no tienen suficiente valor ante la dignidad humana. Nessuna vittoria armata potrà compensare il dolore delle madri, la paura dei bambini, el futuro rubato. La guerra siempre mata inocentes. Siempre.
y los mata de hambre, no solamente a balazos. Mire lo que está pasando con los ataques de Irán. Quirúrgicos, no tienen puntería. En este caso cae un misil al costado de una carretera. No tienen la tecnología que tiene Israel, que tiene pues su escudo de hierro, y se desvían, por suerte, no por suerte, por tecnología, los misiles iraníes. Esta imagen es de hace un par de horas, pero no solamente eso. La precisión de los misiles de Israel, miren el contraste. Este es un misil de Israel que ha detonado en la puerta de una cárcel en donde hay disidentes, donde hay prisioneros políticos, y le han dado justo a la puerta de la cárcel. ¡Pum! Ya está. Así como pudieron matar persona por persona, han tirado este misil a la puerta de la cárcel para que evidentemente ya se escaparon todos los reos. Pero además, la Brigada 401 de Israel ha comenzado a destrozar túneles. O sea, la tecnología israelí es de la mejor del mundo en cuanto al armamentismo. O sea, ellos atacan con sus aviones, que son unas fuerzas armadas espectaculares, ¿no es cierto? Los israelíes, y son las mejores pilotos del mundo, mujeres son israelíes. Y esos escuadrones de mujeres que son chicas entre los 25 y 30 años, alguna madre de familia. Y miren lo que han hecho. Estos son los ataques contra las instalaciones subterráneas de Irán. Y ahí no queda la cosa. Han bombardeado y siguen bombardeando dentro de Teherán, que tiene una locura de gente que está huyendo. Entonces la guerra continúa y la verdad no se sabe si es que va a haber tercera guerra mundial